Hola a todos, yo soy Mero Fanfics. En otro video de Izuku Linterna Verde, dejaré los avisos en el final de este video. Recuerden que esta historia no es mía. Los derechos y links al Wattpad del creador estarán en el primer capítulo de esta serie. Sin nada más que decir, comencemos. Fuiste elegido por un maldito anillo. Demuestra que eres digno. Es lo que Midoriya hubiera escuchado por parte de su instructor si el impacto de un cilindro esmeralda no lo hubiera golpeado en el aire, haciéndole caer al suelo de la zona de entrenamiento. Eso no significaba que el entrenamiento había concluido, solo que ahora tenía que esquivar, estando en el suelo mientras intentaba volver a elevarse, y su instructor se lo dejaría nada fácil. Apenas era su segundo día de entrenamiento, pero no parecía que tuvieran piedad por ser nuevo, inclusive, desde que llegó parecía que el instructor tenía algo en contra suya. Tarpexi era un interna, veteran cero, con varios años y batallas de experiencia, tantos que fue él elegido para preparar al máximo a los candidatos lintenes, pero esa experiencia no parecía ser el motivo por el cual era tan extremo con Midoriya. Dime, ¿cómo esperas proteger a tus seres en tu sector si eres incapaz de resistir un castigo como este? Gritaba mientras generaba una gran cantidad de constructos arrojados hacia el cuerpo del muchacho, que se dividía entre esquivar los más pequeños y generar un escudo a ese alrededor para los más grandes. Hay seres allá afuera capaces de arrasar con civilizaciones enteras. Una pinza esmeralda aplastó la defensa del muchacho, que intentó utilizar su energía para correr hacia un lugar seguro, pero fue detenido por unas cadenas de luz sólidas en sus tobillos. Tienes el arma más poderosa del universo, utilízala a tu favor, defiéndete, defiende a los tuyos. Un gran mazo cayó sobre el muchacho, que pudo sentir como su cuerpo era aplastado. El anillo lo protegía en determinado nivel, pero aún no dejaba indefenso ante ataques tan devastadores. Suficiente dar, tu trabajo es entrenarlos, no matarlos. Ganthet interrumpía en medio de la sesión para alivio del muchacho. Le hubiera gustado recibir esa atención por parte del guardián el día anterior. Midoriya aún sentía sus huesos sanar, pero creía que cualquier momento era bueno. Si piensa ser un agente deberá aguantar como uno, solamente lo entreno para que agudice su mente aún en situaciones desfavorables. Asterisco, y aún así, parece que está siendo más severo con el Izuku que con otros alumnos. ¿Es acaso porque utiliza el anillo de Abinsur? Aunque el comentario del guardián sonaba sin intenciones escondidas, parecía que tuvo una reacción en el cuerpo musculoso del instructor, del que salió un brillo esmeralda momentáneo. Es precisamente porque es el anillo de Abinsur que necesita que lo forcemos. Como para desprenderse de su ira, daré mano un rayo de energía hacia el muchacho, que apenas pudo generar un escudo que lo protegiera hasta que acabara el ataque, para después romperse y caer en sus rodillas. Abinsur fue un interna que, a pesar de pertenecer al tranquilo sector 2418, siempre era voluntario para las misiones más peligrosas. Es lógico que su anillo escogiera a una persona igual de capaz. Miraba directamente al terrícola, retándolo. Previamente había establecido que mientras él estuviera presente podrían atacarse mutuamente sin importar la situación. Parecía que Midoriya le tomaría la palabra. Anillo, levantando su brazo formando un puño, intentó replicar el rayo de energía que antes había recibido, para simplemente ser encapsulado en una burbuja, negando su ataque mientras era aplastado por otro constructo. Y lo que tenemos es un niño que apenas si puede mantenerse en vuelo. Estuvimos analizando las comunicaciones en su planeta después de su ligera hazaña. Parece que es algo más involuntario para el que consciente, lo cual va contraparte de la lógica del anillo, respondió Ganthet, viendo como el niño intentaba levantarse otra vez, sin sentir nada. Pero no vengo a eso, necesitaremos que vengas con nosotros. El consejo tiene algunos cuestionamientos. ¿Qué necesitan?, respondió el alienígena extrañado. Es cierto que no tenía muchos alumnos en ese momento, aún contando al terrícola, pero los guardianes no solían interrumpir las actividades de los lintenes. Confidencial, respondió el humanoide, comenzando a levitar de regreso al edificio principal. Dar parecía cansado. No es que el entrenamiento con Midoriya le hubiera exigido mucho, pero generalmente no le gustaba ser molestado. No tenía cuello, era puro músculo en un solo cuerpo con una protuberancia superior como cabeza, pero aún así parecía que tenía tensión en ella, por lo que se masajeaba. Muy bien, terrícola,
50 vueltas al planeta velocidad crucero, concentra tu energía en las piernas, que tus fibras se rompan por todo lo que tienen que aguantar y que se reconstruyan. Se elevó poco a poco, lanzando un último comentario antes de acelerar y desaparecer de la vista del muchacho. A ver si destruyendo tu cuerpo una y otra vez puede salir algo destacable. Ahora, cuando viajas a velocidad espacial, el anillo genera una membrana protectora que te mantiene relativamente cómodo, empujándote dentro de esa membrana, como si estuvieras en un coche, solamente sintiendo la energía cuando cambias a velocidad crucero a vuelo normal. En estos últimos modos, era la energía del anillo la que individualmente empujaba cada músculo en tu cuerpo, para trasladarte, generando un trabajo equivalente a correr y, si se hacía, erróneamente, generando un gran dolor. Pero el Zuko lo hacía, veía a todos los linterna en ese planeta volar sin ningún problema, muy pocos iban caminando a cualquier lugar y si lo hacían era porque la distancia era de pocos metros, así que él creía que todos ellos habían pasado por ese entrenamiento similar. Después de todo, los verdaderos linterna no reciben un anillo de agente hasta que terminan su entrenamiento. Yo me pasé ese paso por completo. Era la excusa que se había puesto a sí mismo, y así, después de la 20ª vuelta alrededor de Oba, justo como pasaba con el dolor al correr, el Zuko comenzó a ignorar todo y a hacerlo por inercia, dándole tiempo a pensar. Acostumbrarse a horarios de 30 horas no había sido problema para él, pero si lo era la comida, eran unas estructuras, o sea, recibían raciones sólidas sin sabor y completamente secas, acompañadas con un líquido que creía era hidratante universal. Tomaba notas mentales de cómo funcionaba todo para los extraterrestres. Parecía que había diferentes tipos, pero la mayoría eran humanoides con algún tipo de cambio. Tar, los guardianes y Kilogo, un ejemplo, mientras que Splinter, por lo que había conocido, provenía de un planeta completamente líquido. Existían también agentes diminutos, del tamaño de roedores, y enormes que llegaban a edificios pequeños, cada uno diferente pero todos compartiendo el uniforme de los linterna. También hubiera sido algo más sociable, pero siendo el retraído que era, debido al acoso que sufrió durante la escuela, tenía algo de miedo en hacerlo, más con el aspecto de muchos de los otros agentes, y por si eso fuera poco, parecía que ahí mismo sería también un retraído por otros motivos, pues a pesar de ser de una especie nueva y el único de la misma en ese lugar, según le habían dicho, nadie había intentado entablar una conversación con él. Ese pensamiento le hizo recordar algo. Anillo, quien era Abin Sur, se había mantenido ocupado y hasta ese momento el muchacho intentaba alejarse de ese pensamiento, pero en ese momento de libertad, ¿quién era él para la corporación? Abin Sur fue el antiguo usuario del anillo asignado al Sector 2418, recientemente fallecido. Su memoria consistía en varias estatuas en diversos planetas a lo largo del universo. Sí, es la sensación que me dan, que fue un gran linterna, pero el sector 2418 no era tranquilo. En ocasiones alguna operación de los linternas puede necesitar la presencia de otros linternas. Abin Sur siempre fue un voluntario para la mayoría de las operaciones importantes en los últimos años, cumpliendo un papel central en suficientes como para recibir respeto y admiración. Ya veo. Así que sin duda fue un gran agente. Eso de alguna manera hizo que el muchacho se sintiera mal, tener el peso de una responsabilidad como la de igualar cuando menos la memoria de su antecesor. Era algo que no podía imaginarse como un muchacho inútil. Asterisco, y dime de qué operaciones estamos hablando. ¿Qué clase de cosas hizo? Desde el liberar planetas de tiranos intergalácticos hasta canalizar refugiados hacia planetas receptores, detener catástrofes que terminarían con la vida en el planeta y hacer tareas de preservación ecológica en varios sistemas. Respondía el anillo a la mente del muchacho, pero sin duda, la asana más destacable debe de ser la 637 ADO $1.57739 NIS. Sonidos indescriptibles sonaron al final de la respuesta del anillo. Sonidos que no alcanzaba a entender y que hacían que le doliera un poco la cabeza. ¿Y a anillo? Eso preocupó a Izuku. Sabía que había mucho que desconocía, y no quería pensar que eso fuera serio. Curioso. Archivos sobre las operaciones primordiales de Abin Sur dejaron de ser accesibles para mi sistema, dijo el anillo, que aunque en un tono monótono, el muchacho entendió como serio. Todos los registros sobre sus actividades como voluntario aparecen,
pero aquellos relacionados a operaciones especiales simplemente no se encuentran a mi alcance. ¿Es algo serio? ¿Tal vez una orden por parte de los guardianes? Si son operaciones especiales, puede que se mantengan en secreto para los agentes novatos, como yo. Silencio. El muchacho solo podía escuchar el sonido del viento rompiéndose en sus oídos. Vacío, nada. El ambiente rocoso carente de plantas de ese planeta no ayudaba a darle una sensación de comodidad. Respuesta aceptable, lógico. Finalmente el artefacto hizo un sonido, para tranquilidad del muchacho. Sí, es lo más lógico, agregó el muchacho, entendiendo que el tema estaba cerrado, pero aún así queriendo hablar con alguien más que con su instructor y en un tono más amigable. Y dime, anillo, ¿tienes algún consejo que puedas dar a un novato? ¿Activar protocolo de enseñanza? Claro, siempre y cuando terminemos las vueltas. La batería central de energía del planeta Oga, la enorme luz que se confundía con una estrella desde el espacio era, en efecto, una batería, al menos en términos simplificados y genéricos sobre las baterías. El anillo en sí parecía recibir energía constantemente de la batería sin importar en qué parte del universo te encontraras, solo que tardaría algo de tiempo en recargarse completamente. En cambio, al asistir a uno de los múltiples módulos de recarga en el edificio central, tenías un poder instantáneo nuevamente solo al contacto con el módulo. Así que en un lugar donde la energía del anillo se consume constantemente en la mayoría de las actividades y donde incluso los aspirantes gastaban grandes cantidades cada día, no era extraño que Midoriya se acercara a recargar más de una vez su poder. Agente Smack, agente Gams, buen día. Izuku intentaba ser amable en lo posible con todos, tanto porque así lo había educado su madre como porque tenía muchas cosas que demostrar, así que siempre saludaba con una sonrisa a los encargados de supervisar los módulos de carga. Saludos, Midoriya. Bienvenido nuevamente, terrícola. Aunque las voces sonaban diferente y cada uno parecía ser una conciencia separada, los hermanos Mag y Gams eran formas de vida que compartían cuerpo, o al menos que se encontraban unidos por una extremidad que conectaba con su parte central. Eran como peloutes alas, que se le colocaron tentáculos y un par de ojos. ¿Vienes a recargar nuevamente? Tarpexi puede dejar agotado a quien sea. Sí, esta vez fueron 50 vueltas alrededor del planeta, además de usar el protocolo de entrenamiento del anillo. El muchacho no quería ser grosero, pero desde que los conoció le surgió la duda de dónde estaba ubicada su boca. El anillo le permitía traducción universal de muchos idiomas, pero eso solo significaba que ellos hablaban de alguna forma invisible a la vista. He descargado más veces el anillo en estos pocos días que en todo el tiempo que lo tuve, aunque claro, tenía algo de miedo de usarlo. Tus lecturas son normales. Tener miedo como un linterna es algo normal, pero lo importante es sobrepasar ese miedo. La carga era inmediata, los hermanos solo debían registrar algunos datos cada vez que alguien utilizaba los módulos. Bueno, creo que es mi hora de comer, siempre es bueno saludarlos. Adiós. Los alienígenas solo respondieron al saludo extraño que hizo él. Terrícola con sus propias extremidades, parecía un ser con buenas intenciones, pero el poseer el anillo de Abin Sur le hacía víctima de varias expectativas. ¿Ves esto? Sí, no ha disminuido, solo aumenta. Cuando estuvieron solos veían las lecturas del anillo del muchacho. Creo que deberíamos de informar a Gantet, tal vez se trata de un error. Nunca hemos visto algo así, ni siquiera con Abin Sur. El Goku se había sorprendido con la habitación que le habían dado. Era muy espaciosa y en muchos sentidos se parecía a la que tenía en su hogar. Las paredes blancas parecían no recibir polvo y de hecho parecía que no se ensuciaría ese lugar incluso si el muchacho lo intentara. Con algo parecido a un escritorio y una cama, anexado a un baño individual, donde corría un tipo de babosa reemplazando al agua y nada más. Izuku pensó que fue una desgracia no traer más cosas, pero no sabía si algo. Además que el póster del MIT en la pared de frente a su escritorio sería demasiado llamativo. A veces le costaba creer que todo era real, pero el dolor en sus músculos le decían que si lo era, había obtenido el poder de un arma espacial, una civilización alienígena lo contactó y lo estaba entrenando para convertirse en un guardián. Sin duda era demasiado para procesar. Generalmente no lo hacía, se enfocaba en sus tiempos libres a registrar conocimiento sobre la Corporación Linterna Verde, tal como había
Hecho con los héroes de su mundo, quería tener todo un registro de información sobre ellos y un montón de ideas, teorías y suposiciones. Sobre el anillo, qué extraño. Mientras escribía era interrumpido por sonidos de pisadas fuera de su habitación, aunque se encontraba en un edificio departamental. El ala donde se encontraba apenas si estaba habitada. Otro punto a la segregación que sentía, pero ahora escuchaba mucha actividad. Cuando salió a ver de qué se trataba, por cómo quedaron las puertas, un ser verde chocó contra el muchacho, cayendo ambos al suelo. Asa, te dije que tuvieras más cuidado. Un extraterrestre humanoide, pero cuya cabeza era semejante a la de un pescado aunque algo más comprimida, fue el primero en hablar. Lo siento, decía el alienígena en el suelo, arriba Midoriya. Lo veo y no lo creo, un terrícola, increíble. Sin levantarse de él, con unos dedos reptilianos alargados comenzó a tocar el rostro del muchacho. No los recordaba así, este parece ser un niño, aunque debería de tener al menos una barba. Dios, qué recuerdos, solía verlos en los metrajes hace años. Creo que deberías de dejarlo levantarse, agregaba el ser semiacuático. Oh, sí, lo siento. Cubriéndose de un brillo esmeralda, el alienígena flotó para levantarse del suelo, ofreciendo después su mano al terrícola. Era verde, no como el uniforme, el cual compartía con el resto, sino que su piel y manos eran verde pantano, con escamaciones que parecían duras y resistentes, ojos saltados un poco de sus cavidades con córneas rojas y pupilas un poco más amarillas. No hay problema, gracias. Aunque los uniformes variaban poco entre agentes, el de los dos alienígenas que Midoriya veía tenían una franja negra en su parte izquierda, que servía para contrastar el símbolo de la corporación junto con franjas blancas. ¿Son aspirantes? Sep, yo soy Asaf y él es Jip Jip, aspirantes de la corporación interna. Verde, recién regresamos de una misión de entrenamiento, explicó el reptiliano. Un placer, habíamos escuchado que había otro alienígena en esta parte del edificio, pero este se emocionó cuando escuchó que se trataba de un terrícola. Soy marciano, respondió el aludido con una sonrisa amplia. Bueno, así nos llamaban ustedes, nos identificamos como Ritplomios, debido a que bautizamos a nuestro planeta Ritplom 4. ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Marciano? ¿Del planeta Marte? De alguna forma, de todo lo que había pasado, Izuku no podía creer eso en lo más mínimo. Planeta Marte, en honor al dios de la guerra, ¿sabes? Nuestros astrónomos estaban algo molestos por ese nombre, éramos muy pacíficos en realidad, teníamos otros problemas, replicó el marciano, en un tono de humor. Creo que tienes muchas preguntas. Y claro que las tenía. Marte era considerado el planeta hermano de la Tierra, era tal vez el planeta más estudiado por la humanidad y una barrera más en la carrera espacial. Claro que existían teorías, pero si hubiera una civilización en Marte al menos debía de haber algún tipo de evidencia de eso, más en los últimos años. Eso era lo que Midoriya explicó a Asaf, que escuchó atentamente al relato de ciencia ficción que comentaba el terrícola, para sorpresa de Jip Jip, que también parecía interesado. Los marcianos nos convertimos en una raza refugiada, dijo con simpleza. No sé si te lo han explicado ya, pero muchas razas terminan siendo refugiados galácticos por una gran cantidad de motivos. Nuestro fue que nuestro planeta simple y sencillamente estaba muriendo. El terrícola se hacía una idea sobre lo que eran las razas refugiadas. Según había escuchado, su planeta era responsable de la creación, al menos indirectamente, de una, era algo de lo que se avergonzaba a pesar de no tener ningún control de la situación. ¿Pero por qué? ¿Recursos naturales? ¿Guerra? ¿Contaminación? No, para nada, la razón es que simplemente era el tiempo de nuestro planeta de morir. Listo, ya no tenía nada que ofrecernos. El agua se había terminado, las plantas morían así que no podían regenerar el oxígeno, cosa que debilitaba la atmósfera y listo, simple y sencillamente, el planeta murió. Aunque la narración parecía ser algo serio y triste, el marciano hablaba con simpleza, como si fuera algo natural. Así que, teníamos dos decisiones, o morir con el planeta o abandonarlo y seguir. En otro lugar, Abin Sur nos salvó, nos dio la oportunidad, y la tomamos. Ahora solo estamos por el universo, la mayoría en el sector 2410. Pero, los astrónomos han intentado demostrar que existió vida. Balbuceaba Midoriya un poco atormentado por la realidad. Y aquí estoy,
junto con anillo. ¿Cuál es el censo actual de marcianos en el universo?, preguntó el alienígena. Existen actualmente 10 millones de marcianos repartidos por el universo, Asap, respondía el artefacto. 10 millones, pero entonces el rostro de Marte, Anilo, ¿puedes generar imagen? Era la teoría favorita de El Zuku sobre la vida en el planeta rojo. Su anillo buscó entre la base de datos del planeta y proyectó la imagen de la cara de Marte, que hace años había causado tanto revuelo. Ja 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 ja. Asaf reía a pulmón abierto, le parecía muy graciosa la situación como para explicarla de inmediato. Decían jaja, decían que estaban locos, que nadie le prestaría atención. PFFFFTTT, finalmente se tranquilizó, respirando profundamente. Sí, se trataba de un rostro. Parece que la erosión y el tiempo hicieron su trabajo. En las últimas décadas del planeta nació un culto que tenía la idea de que si le rezaban a un dios este restauraría los recursos. Invirtieron demasiado en labrar un rostro a su imagen y semejanza. Sabía que era una formación artificial, dijo exitoso el muchacho. Espera, erosión y tiempo. ¿Hace cuánto que Marte está deshabitado? Yo solo te estoy hablando de los libros de historia. Veamos, el último registro que teníamos de los terrícolas. Siguen viajando con barcos, fue la respuesta que dio después de pensarlo. Eso no importa, ahora. Quiero saber, ¿qué hace un terrícola aquí? Es tan extraño. Mi anillo detecta que no tienes uno de entrenamiento, es uno de agente, lo auténtico. Se echó hacia adelante, ansioso por la historia, junto con Jip, que también parecía querer escucharla. El muchacho les contó todo, sobre la Tierra actualmente, los héroes, los villanos, su estado como persona sin quirk, como un día el anillo lo seleccionó, el entrenamiento muy básico y elemental que tuvo por sí mismo, su hazaña salvando la estación espacial y cómo fue rastreado de Orlos guardianes y traído al planeta OA. La parte más triste para él por los guardianes y traído al planeta 0A, la parte más triste para el marciano fue enterarse de la muerte de Abin Sur. Jip hizo como que la cosa era seria. ¿Tu instructor es Tarpexi? Tienes difícil, más si es cierto que ese anillo era el de Abin Sur. ¿Qué? ¿Por qué? Sé que me exige más debido a que es el anillo de un linterna importante, pero creí que así era con todos. Asap puso su mano en el hombro del muchacho. Abin Sur y Dar eran muy buenos amigos. Estoy seguro que Abin Sur salvó la vida de Dar. Muchas veces, la más importante debió de haber sido cuando salvó a toda su especie de la extinción en su planeta. Viendo cómo el muchacho parecía extrañado, el marciano agregó, Dar es un Pexi, ahí el sufijo a su nombre, y los Pexi no toman a buena consideración lo que sucedió hace unos años. El estómago de El Zuku se retorció. Si no fuera por el propio sistema de seguridad del anillo, tal vez hubiera tenido que vomitar. De alguna forma podía entender cómo se sentía, con su raza al borde de la extinción, perdiendo la última esperanza debido a la idiotez de otros. Que una persona sea el responsable de la salvación de todos y que al morir, el poder de esa persona vaya hacia alguien responsable por destruir la última esperanza de tu planeta. Pero hey, estarás bien, has podido mantenerte. Algunos otros aspirantes suelen abandonar el primer día, ya ellos no los odia de forma personal. Consoló Jip, de alguna forma siento que debo ser mejor. En mi planeta era solo un niño sin poder de hacer algo importante, pero ahora con este poder, con esta responsabilidad de enorgullecer a Abin Sur, de que su legado no sea desperdiciado, creo que es demasiada presión, pero tengo que aguantarla. Si el estar bajo la imagen de un gran miembro de la corporación no era suficiente, ahora tenía que demostrar que su raza no era un desperdicio, que podían hacer grandes cosas. Él, la persona que, en su planeta se encontraba entre los más débiles. Hey, no te preocupes, solo, piensa alrededor de ti, siempre. La energía de Asa parecía no perderse, intentaba transmitirla al muchacho, que solo sonrió un poco. Esa noche Midoriya introdujo a sus nuevos amigos a la guerra de los mundos, aunque se preguntaba si el anillo podía saltarse las leyes de copyright. El entrenamiento SDIA no parecía que fuera a ser más ligero, de hecho parecía que era algo más duro que de costumbre. No solo eran cilindros, cajas, burbujas o rayos de energía, Tarpexi se había puesto creativo, bolas con pinchos, trampas parecidas a las de osos, lanzas. Lo viendo del cielo, era un pequeño infierno para el muchacho que
Apenas si mantenía la concentración para estar elevado. Vamos, terrícola. Muéstrame de lo estás hecho. Dar. Tenía un tren de pensamiento tan bien establecido que parecía memoria. Muscular. Generar constructo. Atacar. Generar otro. Atacar. Moverse. Atacar. Generar constructo. Era simplemente demasiado para él, muchacho. En un momento utilizó la energía del anillo para maximizar el poder en sus músculos, acercándose a gran velocidad contra él, muchacho. Pero creo que ambos sabemos que estás hecho de carne y huesos. Una serie de puñetazos demasiado cargados, demasiado rápidos, solo, con sus brazos y generando una membrana escudo el muchacho. Intentaba aguantar. Parece que sí está intentando sacar su frustración, observó Jip Jip, que estaban como espectadores. Asaf no respondió, miraba con seriedad la pelea, pero manteniendo, de alguna forma, una ligera sonrisa en su rostro. Dime, Jip Jip, ¿sabes por qué los astrónomos marcianos nunca intentaron contactar con los terrícolas? Su compañero parecía sorprendido por la pregunta repentina del otro. En la mente de Midoriya pasaban muchas cosas, ¿eran puñetazos o era un constructo? No podía determinar de dónde estaban llegando. En algún momento llegarían por detrás, pero al instante recibiría un golpe. Por delante, podía sentir cómo poco a poco perdía la energía y cómo disminuía su altitud. Necesitaba una forma de responder, generar suficiente tiempo como para construir algo y utilizarlo. Observaron guerras, hambruna, destrucción por su parte, siempre. De alguna forma algo estaba mal con ellos, explicaba Asaf, respondiendo a su propia pregunta. Su inventiva a la hora de hacerse daño siempre era fructífera, en cada guerra podían aprender algo nuevo, y utilizarlo para la siguiente. ¿Qué es lo que harían los héroes? ¿Qué pasaría si estuvieran por una fuerza abrumadora? Claro que no podrían responder, después de todo. Ellos habían pasado por entrenamiento, tenían experiencia, tuvieron, desde el comienzo la fuerza, algo que él no podía decir. Midoriya solo se conocía a sí mismo y nada más, por muy inteligente que fuera, solo se conocía a sí mismo. Pero aún así también aparecían otras personas, personas que se levantaban cuando caían, personas que tomaban el poco poder que tuvieran y lo utilizaban no para hacer daño a los demás. Asaf seguía con su monólogo, viendo directamente a Midoriya aguantar los golpes, sino que lo usaban para proteger a sus hermanos. Aunque no lo pareciera, eran más los que decidían ser los escudos que los que eran lanzas, por eso nunca los contactaron. ¿Qué tan capaces serían de hacer por sí mismos? Creo que ya sabemos la respuesta, crean héroes. Un héroe sabe salir de todas las situaciones, por más difíciles que parezcan. Las palabras de una entrevista hacia el MIC llegaron a su cabeza, no tenían ningún motivo. Verás, hay situaciones donde todo se supera, situaciones donde sin importar tu poder te encuentras abrumado, pero es fundamental para nosotros poder salir de eso. No puedo explicar exactamente cómo, pero siempre hay una ventana. Es nuestro deber tomar esa ventana y utilizarla, hacerla una puerta para la esperanza y decir, estoy aquí, piensa alrededor de ti. Ese era el consejo que Asaf le había dado. En sus notas había llegado a la conclusión que debía tener visión del lugar, donde generaría su constructo para poder hacerlo, pero necesitaba realmente verlo. Comenzó a imaginarse su cuerpo, era lo que más conocía en ese lugar. La posición en la que se encontraba, tomó la energía del anillo, la canalizó como lo había hecho antes para construir algo. Tarpexi no se dio cuenta de las capas de luz esmeralda que comenzaron a formarse sobre el cuerpo del muchacho, no se dio cuenta, hasta que un pico de luz sólida se clavó en sus nudillos y lo lanzó por los aires contra la pared del lugar, seguido por otros pinchos de los que se defendió generando un escudo. La concentración de luz sólida hizo que perdiera de vista al terrícola, que había volado a toda velocidad hacia él, no con un constructo listo para atacarlo, sino que con sus propios puños, solo que en medio del ataque un guantelete con pincho se formó en el brazo del muchacho. Rápido, piensa, guantelete, cadenas y bloquea su anillo, ahora con él. Otro brazo una lanza, armala desde tu palma. Midoriya no estaba construyendo cosas en el aire, sino que comenzaba pensando en una parte de su cuerpo, su superficie y ahí construía peceros o a poco armas, armaduras con las que atacaba al instructor. Este utilizó una onda de energía lumínica para darse un respiro, lanzando al muchacho de vuelta a una distancia segura, pero logrando estabilizarse de inmediato. Bien terrícola,
parece que puedes hacer cosas después de todo. Él, parte de su cuerpo cero, su superficie y ahí construía POUC cero a poco armas. Armaduras con las que atacaba al instructor. Este utilizó una onda de energía lumínica para darse un respiro, lanzando al muchacho de vuelta a una distancia segura, pero logrando estabilizarse de inmediato. Bien Terricola, parece que puedes hacer cosas después de todo. El instructor sentía sus 4 corazones latir con fuerza, como solo habían hecho durante sus combates de entrenamiento con Abin Sur. Como suelen decir en mi planeta, ve más allá, plus ultra, respondió el muchacho generando un traje mecha alrededor suyo. Sabiendo que ahora comenzaba el combate, me pregunto qué serán capaces de hacer ahora que tendrán ayuda. Concluyó el marciano con una sonrisa. Fin capítulo 3. Bueno, casi 3 semanas sin actualización, como les dije, era probable que ésta se retrasara debido a cosas IRL, pero todo está resuelto, más o menos, no se preocupen. Fuera de eso, marcianos, sabía que quería incluir un marciano en la historia, son nuestros hermanos del sistema solar. Nota, hola chicos, sé que no he sido muy activo estas 2 semanas, tengo unos problemas que estoy solucionándolos actualmente, así que quiero darles 2 videos. Sigo trabajando en la serie de Naruto escrita por mí. Dicho todo esto me despido. Yo soy Mero Fanfics. Adiós.